Casi 220 observaciones hizo la comisión experta al texto que antes había aprobado el Pleno del Consejo Constitucional. Ahora, nuevamente, esas observaciones tienen que ser votadas por el Pleno. ¿Cómo cambió el texto con estas observaciones? ¿Qué es lo que se espera para más adelante? Es el tema que vamos a abordar en este noticiero de Renta 4 de este día, y lo hacemos con la comisionada patrocinada por la UDI, Bettina Horst, que nos acompaña en estos momentos. Bettina, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, te quiero preguntar, ¿cómo fue este proceso de observaciones que hicieron ustedes? Porque fue algo distinto del proceso que tuvieron al comienzo de toda esta discusión. Ahora hubo más diferencias. Cuéntanos un poco para que lo entiendan las personas que nos están viendo. Sí, efectivamente la primera etapa es la comisión experta, ¿no? La que entrega este anteproyecto después al Consejo. Todas las normas incorporadas en ese anteproyecto requerían los 3/5 de la comisión experta, por lo cual hubo intensas negociaciones y conversaciones para efecto de alcanzar un texto que se pueda entregar al Consejo. Hay que tener presente que ese anteproyecto que se entregó al Consejo en su momento no era un proyecto listo de constitución, tenía distintos vacíos, habían ciertos temas en los cuales no nos pudimos poner de acuerdo y por eso fueron con silencios o con vacíos en esas partes. Ahora, en la medida que que va avanzando el tiempo, ¿no es cierto?, que ya vamos llegando a la etapa final de que se tenga que plebiscitar este texto, ya no podemos seguir con textos con vacíos. Y por eso finalmente quizás la etapa de acuerdos que se veían transversales en la primera etapa, en esta etapa se hace más difícil porque efectivamente ya era un texto que no podía quedar con vacíos pensando que ya estábamos entrando en la última etapa de esta carrera, de este proceso. Y también tener presente que también entre medio hubo un consejo electo por la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces tampoco uno como experto que había trabajado en el anteproyecto podía deshacer todo lo planteado por el Consejo, porque eso también iría de alguna forma en contra de la voluntad democrática de quienes eligieron esos consejeros. Entonces, si bien uno ingresó a este proceso con un oficialismo, ¿no es cierto?, con los sectores de gobierno, con los partidos de gobierno, que en el fondo lo que ellos querían era volver al anteproyecto, la verdad que para eso no había espacio y eso generó finalmente mayores fricciones. No obstante, que también hay que reconocer que una buena parte de esas observaciones que tú planteas, sobre 200 observaciones, una parte importante van con los apoyos cruzados de los distintos sectores políticos. Así que acá tampoco se puede decir de que no hubo acuerdos, sino es que hubo muchos acuerdos en muchos temas también muy importantes. ¿Cuáles crees tú que fueron los cambios más importantes de las observaciones que ustedes propusieron respecto de lo que se aprobó en el Pleno? Partiendo por una medida que ha sido bastante polémica, que es la propuesta de que se eliminen las contribuciones para la primera vivienda, algo que ustedes, como comisionados, rechazaron. Sí, es un tema que la verdad que ha llamado la atención todo el volumen que se le subió a esa parte del proyecto, siendo un tema muy menor en comparación a los más de 200 artículos. Pero más allá que eso, es un cambio, efectivamente se suprimió esa exención y es uno de los temas, bueno, hoy día faltan las votaciones del Consejo, pero es un tema que probablemente quede zanjado en la comisión mixta. Y también hay otro tema que es relevante y sobre todo porque acoge una mirada, una crítica que fue muy sentida por parte de sectores del oficialismo, sectores de la izquierda de este país, en cuanto a la ubicación del artículo del Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no es cierto? Porque en el anteproyecto se consagraba en el artículo primero y después el Consejo salió el artículo primero y quedó en los artículos sucesivos. Y finalmente, desde Chile Vamos se propuso un reordenamiento llevándolo nuevamente al artículo primero, entendiendo y acogiendo la importancia que esto tenía para sectores del oficialismo, y así y todo, buena parte del oficialismo lo rechaza. Y solo gracias a 2 votos de las comisionadas de la democracia cristiana, finalmente vuelve al artículo primero el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, también son temas que no se entiende bien por qué actuó de esa forma la izquierda. ¿Será para trincherarse? ¿O será porque al final importa más la mirada política que lo que realmente el tema de fondo es la importancia que se le da en el texto constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho? Algo también muy importante es que se mantuvo el derecho a la vida de quien está por nacer, a diferencia de cómo está la Constitución ahora, del que está por nacer. ¿Tú crees que ese va a ser uno de los puntos en que se puede decidir
la votación de los chilenos el 17 de diciembre, ese punto en particular, del derecho de quién está por nacer en vez del derecho del qué está por nacer? Yo creo que acá se han tratado de instalar algunos fantasmas que hay que ir despejando. Y lo que tú levantas es un tema muy, muy importante que ha estado muy debate en la discusión pública, ¿no es cierto? Porque efectivamente, a través de las enmiendas presentadas por Chile Vamos, también lo que se propuso era volver de proteger la vida al que está por nacer, acogiendo la crítica que había surgido desde sectores de izquierda, que eso dejaba, quien dejaba ilegal el aborto en 3 causales. Pero así y todo, la izquierda tampoco aprobó esa enmienda, tampoco aprobó esa observación y finalmente fue la izquierda la que llevó a que se mantenga en el texto la protección de la vida de quien está por nacer. Lo que a mi modo de ver refleja que acá no es que deje inconstitucional el aborto en 3 causales, sino es que en el fondo lo que busca la izquierda es avanzar una agenda que nos lleve a un aborto libre, un aborto de todo evento, un aborto sin causales. Yo creo que al final del día eso es el eje central y también hay que dejarlo claro y entender que el quién o el quién no deja inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Betina, tú eres economista y te quiero preguntar desde esa perspectiva, ¿qué te parece el texto que ahora tienen que nuevamente votar los consejeros en cuanto a cómo quedó la libertad de elección, por ejemplo, en seguridad social, en salud, los prestadores que puedan elegir las personas, incluso también cómo quedó el texto del Banco Central, que no tuvo prácticamente nada de controversia si lo comparamos con el proceso anterior, donde estaba bastante en juego la autonomía del Banco Central. En su conjunto, ¿cómo ves este texto pensando netamente en el desarrollo económico de Chile? Desde ese punto de vista, es un texto que en términos generales despeja muchas discusiones que hemos tenido en el pasado y despeja también ciertas incertidumbres que han estado flotando en el aire desde el 18-19 de octubre, ¿no es cierto? En los últimos 4 años hemos enfrentado un país cada vez con un menor crecimiento económico, con una menor capacidad de creación de empleo, que tiene que ver, es cierto, con también temas legales, temas de políticas públicas, pero también tiene un componente muy importante que es la incertidumbre. Cualquier persona, una persona que quiere invertir en un negocio, una persona que quiere comprarse una casa, una persona que quiere comprarse un auto o algo muy menor, también va a depender de cómo ve su estabilidad futura en cuanto a mantener su trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Por lo cual, cuando uno trata de despejar incertidumbres y dar más certezas, yo considero que este texto hoy día lo que aporta principalmente en ese ámbito es entregar certezas y zanjar la discusión que hemos tenido en el pasado respecto a temas tan importantes como la posibilidad del desarrollo económico y la posibilidad de contar con instituciones sólidas para, a partir de ello, ir desarrollando políticas públicas que nos permitan retomar el crecimiento económico. Y una cosa adicional que quiero plantear, que a veces se pierde un poco el debate y cuando se habla de economía se habla más bien de artículos específicos, pero hay un tema muy relevante que es el nuevo sistema político que se propone en este texto constitucional, que muchos podrían decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con economía? Pero hoy día los problemas de funcionamiento que vemos, el fraccionamiento, la excesiva politización en el Congreso es resultado de reformas políticas que hemos llevado en los últimos años a nivel constitucional y nos ha llevado a esta suprafragmentación del Congreso. Y acá lo que se propone a nivel constitucional es volver a generar los incentivos para una mayor colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Vamos a tener una segunda oportunidad para hacer eso si es que no se aprueba ese texto? No será así, porque en el Congreso es muy difícil que se implementen o que se impulsen ese tipo de reformas, porque al final ahí los que están electos van a tener que aprobar normas que probablemente algunos los deje fuera de la cancha. Entonces yo creo que es un tema muy relevante que si hoy día en esta discusión no queda zanjado y no queda aprobado, es muy difícil que a futuro podamos resolver este problema que ha sido tan crucial en nuestra discusión política económica del país. Betina, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Reporteando 15 años de economía, me doy cuenta que economía tiene todo que ver con política. Jamás podemos pensar que corren por carriles separados. Muy importante también, y en eso te pido ayuda, es que nos cuentes cuáles son las etapas que vienen ahora, las fechas importantes para llegar al 17 de diciembre. Sí, fecha importante en el día de hoy, se tienen que votar, ¿no es cierto?, las observaciones que vienen desde la comisión experta. Eso pudiera durar todo el día de hoy, quizás todavía una patita de mañana, y después de eso, sin duda, que van a haber ciertas normas
que no van a ser ni rechazadas por el Consejo ni aprobadas por el Consejo. Y esas normas que quedan entre medio irán a una comisión mixta. Esta comisión mixta está conformada por 6 comisionados expertos y por 6 consejeros. Y en esa comisión mixta, de nuevo por 3/5, es decir, de 7 de 12 al menos, tienen que redactar y ponerse de acuerdo en una propuesta de texto para aquellas áreas que han sido observadas y que aún se mantienen no resuelta esa discusión. Tiempo máximo para eso es el 6-7 de noviembre. Tiempo mínimo no existe. Esto se pudiera resolver en 2 días como se pudiera resolver en 2 semanas. Esperemos que sea rápido, que sea ágil, porque sin duda acá viene un tremendo desafío, también que la gente tome su decisión en forma informada, por lo cual, mientras con mayor anticipación contemos con el texto final, más fácil también será poder salir a comunicar el texto que se ha ido aprobando. Betina, sí, es muy importante eso, que las personas lean el texto y tomen su decisión. Ahora, algo muy importante es la extensión. Si no me falla la memoria, por lo menos del primer borrador que ustedes tuvieron que revisar ahora como comisionados expertos, eran 167 páginas. Te quiero preguntar si tú crees que se va a mantener una extensión de ese nivel o pueden ser algo más corto, porque sabemos que si es más corto aumentan las posibilidades de que las personas lo puedan revisar. Sí, para ser justo, esas páginas a veces son engañosas porque son informes que vienen con varias columnas, entonces es más extenso, pero hoy día estamos hablando de una constitución de cerca de 230 páginas. ¿Es más larga que la actual? Sí, es más larga que la actual. A mi modo de ver, hay muchos artículos que están de más, ¿no es cierto? Pero en esta lógica que las distintas miradas quieren estar incorporadas, también hay temas que no necesariamente son constitucionales, pero sí se quiere dejar a nivel constitucional. Así que acá es probable que las personas no vayan a leer los 230 artículos, pero sí es importante entender qué es lo que motiva a una persona para aprobar una nueva constitución, y así como fue en la fase del rechazo de la convención pasada, ¿no es cierto?, que habían distintas motivaciones por lo cual estar en el rechazo o también en el apruebo, en este caso también en la opción a favor, también seguramente habrá una confluencia de miradas de distintas índoles, pero también con distintas motivaciones, ya sea porque le gusta el texto, otros porque quieren cerrar este proceso con un texto que tampoco los incomoda mayormente, la importancia de darle término a esto para que después no sea el Congreso el que siga discutiendo esto y finalmente, bueno, que sea la ciudadanía que el plebiscito lo defina. Betina, mi última pregunta, y de lo que has visto durante todo este proceso que has tenido como comisionada experta, ¿tú crees que este proceso se termina el 17 de diciembre independiente del resultado? Lo que uno quisiera, pero la verdad que uno ya cuando empieza a ver algunas declaraciones de líderes políticos, sobre todo de una izquierda más bien radical, ¿no es cierto?, como el Partido Comunista, que habla de que acá sobre todo considerando que las encuestas muestran hoy día favorablemente la opción del en contra, ellos ya plantean de abrir un nuevo proceso a través de una asamblea constituyente. Y eso a mí me parece que es muy importante tener presente, porque esos mismos sectores que dicen vamos por una nueva asamblea constituyente son los mismos sectores que hoy día desautorizan al Consejo que hoy día está escribiendo este nuevo texto. Entonces, al final del día, acá no es un amor por la democracia, sino es que es un amor por la democracia solo cuando se gana una elección. Y eso es inaceptable, porque el riesgo que tuvimos a partir de la experiencia fallida de la Convención Constitucional pasada, que iba a generar terribles complicaciones para el desarrollo, para la certidumbre en nuestro país, la verdad que hay ciertos sectores que siguen enamorados de ese texto y hasta que no vean ese texto en una nueva constitución, no van a estar disponibles para aprobar ni para apoyar ningún texto distinto. Betina Horst, comisionada experta patrocinada por la UDI, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este noticiero de la corredora Renta 4. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. La nueva Constitución, un tema que vamos a seguir abordando acá en el programa porque todavía faltan plazos muy importantes que tienen que cumplirse de cara al 17 de diciembre. Soy Nicolás Pauto, nos vemos en una próxima oportunidad.